Mi nombre es Sonia, como bien dijo Tony, soy psicóloga activa y CDAG. Estoy para servirles y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de las pruebas psicológicas. Necesito si me pueden apoyar para poder compartir pantalla. Ahí estamos, Sonia. Ok, como bien les indiqué, es muy importante deporte la comunicación que pueda tener el psicólogo juntamente con el entrenador y asimismo el atleta. Ambos somos responsables, por así decirlo, de la preparación psicológica del deportista. Entonces, entonces, entre la psicología y el deporte trabajamos diferentes áreas, ¿verdad? O variables, entre esas la motivación, la confianza, la concentración y atención, el manejo de edad, que todas estas variables pues influyen en el rendimiento deportivo. Independientemente en la categoría o en el nivel deportivo que se encuentren, ya sea de iniciación, ya sea de PRT, alto rendimiento, es muy importante que el deportista pueda desarrollar estas habilidades para su desempeño óptimo, ¿verdad? Entonces, primeramente, tenemos la prueba de el PAR-PER 1, ¿verdad? Esta prueba son reactivos que evalúan diferentes áreas del deporte. Entre estas está la autoconfianza, que sirve determinar si el deportista tiene confianza en sí mismo. Primeramente, la confianza es firmemente que se posee la capacidad y la habilidad para desempeñarse exitosamente en el entrenamiento. Características o cómo puede el entrenador y tanto el atleta saber si tiene confianza es más que aumentar, saber cómo está su motivación, cómo están sus emociones, cómo están sus pensamientos, porque esto también del deportista. La confianza también va a aumentar la concentración, va a permitir que el deportista maneje menos tensión, ¿verdad? Va a disminuir también las lesiones, ya que cuando el atleta mente teniendo lesiones puede deberse también a que está siendo afectado o en su confianza, ¿verdad? Entonces es muy importante que si se tienen constantes, pues podamos evaluar también no solo el área física, sino que también el área psicológica. ¿Y cómo puede el entrenador hacer que el deportista pueda manejar esta confianza o que desarrolle esta habilidad? Es pues recordándole éxitos anteriores de vencedor y hablarle positivamente al corregir los errores. Entre las pruebas que tenemos para la evaluación de la confianza, el PAR-PER 1, el perfil de alto rendimiento.
Ay, Dios. Esto sí que... Ay. Deme un momentito. Ok. También otra variable que se evalúa con el perfil de alto rendimiento está la actitud positiva. Aquí con la actitud positiva es que se dan mensajes de fortaleza que le permiten influir de forma positiva en su actuar deportivo. Las estadísticas para identificar si el deportista tiene una actitud positiva es que éste maneje pensamientos positivos, tenga un emocional y tenga la habilidad de poder desarrollar el autodiálogo positivo, ¿verdad? Algunas ideas de cómo el entrenador puede apoyar al deportista a desarrollar esta habilidad es que el deportista pueda identificar las actitudes que pueda estar presentando en un entrenamiento o bien en una competencia, ¿verdad? Enseñarle a entrenadores positivas y funcionales que le van a apoyar en ese rendimiento deportivo, fomentar la confianza en las habilidades y fomentar la motivación intrínseca, ¿verdad? Y cómo podemos evaluar si el deportista tiene positiva, podemos utilizar el cuestionario de cualidades volitivas. Pues, nos certificar si el deportista está orientado hacia un fin, ¿verdad? Hacia la meta o el objetivo, si tiene perseverancia, maneja bien el autocontrol y si tiene un espíritu de lucha. También tenemos otra variable que se puede evaluar con el perfil de alto rendimiento de reto. Esta, pues, más que todo significa que el deportista ve los obstáculos no como una amenaza, sino como a vencer, ¿verdad? Y este responde de forma positiva ante la adversidad que le plantea la práctica deportiva. El que el deportista pueda tener una actitud de reto es que le va a permitir mantener una energía positiva. El deportista maneja mucha tensión y no sabe cómo controlar esa tensión, esa ansiedad, le va a restar energía a su organismo, ¿verdad? Se va a sentir más cansado, más agotado, probable a caer en frustración cuando está en un entrenamiento o en una competencia. También percibe las situaciones difíciles no como, sino como un desafío para su mejoramiento en el entrenamiento, ¿verdad? Logra también tener automotivación, responde con entusiasmo ante las adversidades. Esto significa que no lo ve como algo que le está pasando, sino que por el contrario, algo que él puede superar con la actitud de reto, ¿verdad? Y también antes indicarles que aparte de la prueba de perfil de alto rendimiento, podemos evaluar esta variable volitivas, ¿verdad? Como les indiqué anteriormente, está orientado hacia un fin, se ve si tiene valentía, si tiene autocontrol y espíritu de lucha. También es importante, entre la variable también importante en la psicología es que el deportista pueda desarrollar la visualización e imaginación, ¿verdad? Esto es que el deportista sea capaz de representar mentalmente la situación deportiva con exactitud, ¿verdad? Lograrse y adaptarse durante la competencia y entrenamiento. Esta variable ayuda al deportista y favorece el aprendizaje de la técnica, ¿verdad? Perfecciona estrategias de ataque y defensa, mejora el control de emociones, ayuda a establecer metas,
¿verdad? Enseñarle también a recordar sensaciones, por ejemplo, utilizar sonidos, ¿verdad? Eso es muy importante, ya que, por ejemplo, cuando uno, no sé si a ustedes les ha pasado que tengo un olor de perfume que alguien tiene, entonces uno dice, ah, inmediatamente se recuerda de una persona o experiencia que tuvo con ese olor, por ejemplo, ¿verdad? Y así es esto, la visualización e imaginación. El poder, imágenes, el poder traer experiencias que nos van a dar seguridad. Lo importante en la visualización e imaginación es que el deportar siempre de manera positiva, ya que lo que tratamos es de olvidar o de no provocar experiencias negativas, ya que eso pues solamente va a restar energía. También es importante indicarle que con el perfil de alto rendimiento podemos evaluar la motivación, ¿verdad? La motivación la vemos como esforzarse al máximo para tener éxito en las tareas propias del quehacer deportivo, tener una sensación de orgullo, pasión realizada. Recuérdense que también está la motivación intrínseca y la extrínseca, ¿verdad? La intrínseca es todo lo que depende del deporte, ¿verdad? Y la extrínseca ya son los premios, ya son los trofeos, ya son las competencias a las que vayamos que nos van a dar esa motivación. Pero es importante que esta característica o esta variable se pueda ir trabajando a través de las tabletas, ¿verdad? Y por eso es importante que juntamente con el entrenador se pueda elaborar objetivos a medianos, a corto, mediano y largo plazo. Eso es para que el deportista esté siempre enfocado en necesitar realizar, ¿verdad? Y entre mejor enfocado esté acerca de la práctica deportiva, mejor va a ser el resultado que... también aparte del perfil de alto rendimiento, podemos evaluar la motivación con el test que llamamos nosotros en psicología. Este test pues evalúa lo que es el conflicto, llamándose conflicto en cuanto al manejo de la ejecución en la práctica deportiva. La rivalidad, lo hablamos, no la rivalidad negativa acerca de nuestro, ahí sí que nuestro rival, sino que es más que todo nos estamos refiriendo a que el deportista quiera ser siempre el mejor, ¿verdad? La suficiencia, nos referimos a que el deportista se sienta con la capacidad de desempeñar al máximo su nivel de preparación. La cooperación, ¿verdad? Es cómo ayuda el deportista y reconoce el logro de los otros. La agresividad nos referimos a la fuerza que el deportista debe de mantener siempre por la lucha de sus objetivos, ¿verdad? Entonces, para evaluar la motivación lo podemos hacer con la prueba de perfil de alto rendimiento y con esta prueba de motivación. Cuando son niños menores de 12 años, está el test de motivación de 25 ítems y cuando son mayores de 12 años está el test de motivación de 50 ítems. Es importante también mencionar que para que exista una motivación debemos de tener 3 factores importantes. Primero está lo que es el deseo, ¿verdad? El deseo que el deportista tenga de ser mejor, de alcanzar sus objetivos. Por eso es importante el planteamiento de metas, ¿verdad? Como segundo es las metas y como tercero son las circunstancias que van a facilitar a esos objetivos, al logro de esos objetivos, ¿verdad? Entonces, a veces los deportistas dicen, sí, pero es que no estoy motivado o no sé qué hacer para que mi deportista se motive,
pero realmente es importante que si el deportista no está motivado, si el entrenador ve que el deportista no está motivado, puedan hacer una reevaluación en cuanto a los deseos o sueños que el deportista tenga. Y ahí es donde va inmerso lo que está el establecimiento de metas, ¿verdad? Que se pueda volver a hacer una evaluación acerca de las metas que tiene el deportista, porque probablemente si está desmotivado, puede ser de que esos objetivos no fueron bien planteados, ¿verdad? O los objetivos que se plantearon que no está alcanzando el deportista alcanzarlos, ya sea porque no se le está dando tiempo, ya sea porque no está siendo disciplinado. Entonces es importante poder evaluar esta variable sobre la motivación. También es importante entre las variables que podemos, ahí sí que evaluar en psicología, está la concentración y la atención. La concentración es la habilidad que posee el deportista de mantener de forma la atención en el quehacer deportivo de forma efectiva. Es decir, para decir que un deportista está concentrado es porque tiene su atención al 100% en algún punto específico. La atención es poder concentrarse con sus 5 sentidos, ¿verdad? La atención utilizamos los 5 sentidos. Y la concentración es que enfocamos esa atención en algo específico. Como la figurita del perrito que ven ustedes ahí, el perrito está toda su atención en su huesito, ¿verdad? Y así es como tenemos que hacer esa concentración. Entonces, es determinante para vivir contigo mismo y tu entorno la atención. Eso significa el estar el aquí y ahora, ya que a veces el deporte está pensando, ahí sí que mantiene sus pensamientos ya sea en el pasado o ya sea en el futuro, lo cual eso va a restar energía. ¿En qué sentido? Si mantiene siempre pensamientos en cuanto a lo que dejó de hacer el día de ayer, hace una semana, hace un mes, o lo que no hizo bien, le va a restar energía. Vamos hacia el futuro, sí es importante el planteamiento de metas, pero que ese planteamiento de metas sean reales, ¿verdad? Sean en cuanto a tiempo, en cuanto considerando las habilidades y capacidades del propio deportista, ya que si se plantean expectativas muy grandes, lo que va a ocurrir es que probablemente se pueda frustrar. ¿Por qué? Porque no ve lo que está esperando todavía, ¿verdad? Entonces es importante que el deportista se pueda concentrar en el aquí y el ahora para poder, ahí sí que como dicen, vivir el día a día, ¿verdad? Entonces, como les indicaba, tenemos que, o cómo podemos mejorar, es evaluar nuestros pensamientos, si se tienen pensamientos negativos, si hay falta de seguridad, hay confianza, hay que evaluar esos aspectos para ver cómo es importante que se le ayude al deportista. También los entrenadores o bien el propio deportista puede identificar distractores, sean externos o internos, ¿verdad? En la medida en que el deportista vaya conociéndose, así va a poder ir mejorando las áreas que necesita, valga la redundancia, de mejorar. Aparte de la prueba de perfil de alto rendimiento, tenemos también podemos evaluar la concentración a través del test de Toulouse, ¿verdad? La regía de concentración con números de diferente tamaño y el test de los 10 deseos. El test de los 10 deseos básicamente va a ser algo, que le dijera yo, un cuestionario muy subjetivo, ¿verdad? Ya que ahí lo que logramos
establecer es hacia dónde se enfoca la atención o la motivación del deportista. También entre la prueba de perfil de alto rendimiento podemos evaluar lo que es la ansiedad. La ansiedad del deportista la ve como un sentimiento de amenaza al no lograr los objetivos que necesita superar, ¿verdad? Experimenta emociones negativas, intensas, a veces se anticipa a lo que todavía no ha pasado. Entonces, por ejemplo, están en una competencia y falló, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El deportista empieza ya con pensamientos recurrentes de que va a perder, de que va a perder, de que cometió el error y eso le va a generar ansiedad, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver también que va a manejar tensión, va a manejar estrés. Y pues el estrés no es malo, va a ser malo en la medida de cómo el deportista ve la situación ocurriendo. Entonces es muy importante también la percepción que el deportista tenga acerca de lo que está pasando en una competencia, en un entrenamiento o cualquier otra situación de su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, entre las características de la ansiedad, pues están los estados emocionales desagradables, irritabilidad, nerviosismo, preocupación, miedo, culpa, tristeza, confusión. ¿Cómo podemos mejorar esta variable a través de técnicas de respiración y relajación? Recuérdense que todo debe de ser un hábito, ¿verdad? No es lo mismo que yo practique técnica de relajación el día de hoy, pero ya mañana, pasado, no lo hago, sino que lo vuelvo a hacer hasta el sábado. Entonces, así no vamos a ver un resultado positivo, ¿verdad? Importante también para manejar la ansiedad es el establecimiento de metas, el poder orientarse hacia el objetivo, ¿verdad? Eso también le va a ayudar a poder tomar mejores decisiones, hacer un análisis de la actuación, cómo está para la competencia, si tiene alguna duda, consultar ante el entrenador antes de empezar la competencia. Todas estas variables pues las estamos tratando así muy generales porque básicamente pues esta charla es para verlo en las pruebas psicológicas, pero podemos trabajar ya posteriormente también ya más específico cada variable. Entonces, aparte de la prueba de perfil de alto rendimiento, tenemos el test IDARE. Este evalúa lo que es ansiedad de estado y ansiedad rasgo. Esta prueba es la que hoy en día tenemos para pasarla, que les dijera yo, online, ¿verdad? De acuerdo a la cuestión del confinamiento, esta es la prueba que nosotros estamos evaluando en psicología para evaluar lo que es la ansiedad. Al hablar de ansiedad estado, estamos hablando de la ansiedad que el deportista maneja en cada momento del día. Y la ansiedad rasgo es la que el deportista ya trae, por decirlo así, innato, ¿verdad? Ya es parte de su personalidad. Entonces, entre los niveles de acá nos va a mostrar si tiene una ansiedad baja, media o alta. Entre otras pruebas que son útiles para el deporte está el inventario de personalidad de Eysenck. Esta lo que evalúa es la personalidad, ¿verdad? Indicando qué tipo de temperamento tiene el deportista, llámese colérico, flemático, sanguíneo, melancólico, ¿verdad? También nos dice si el deportista es extrovertido, es introvertido, qué tanta estabilidad hay en su personalidad, ¿verdad? Entonces, también tenemos el perfil de estado de ánimo. Está lo que evalúa, como bien dice la prueba, el estado de ánimo del deportista. Acá se nos presentan diferentes adjetivos en los cuales el deportista debe de seleccionar qué adjetivo es con el que más se adapta, ¿verdad? A la personalidad de él, llámese, por ejemplo, nervioso, irascible, irritable,
con ira, enojado, ¿verdad? Entonces son 65 adjetivos en el cual el deportista llena, ¿verdad? Y ahí nos dice también cómo está manejando él, si está decaído, si tiene fatiga, si tiene decaimiento. Y está la prueba o el cuestionario de competencia. Esto se puede pasar antes de la competencia, ¿verdad? Y aquí lo que evaluamos es cómo se siente el deportista, tanto evaluándose a sí mismo como cómo ve a sus rivales, ¿verdad? Si lo sobrevalora, si está confiado, si tiene inseguridad, ¿verdad? Es bastante bonita y amigable esa prueba. Las formas que tenemos para calificar estas pruebas, pues está, como ustedes han visto en algunas evaluaciones que hemos tenido anteriormente, el tipo semáforo, ¿verdad? De tal manera que este semáforo lo pueda comprender tanto el entrenador como el atleta. Si está en rojo, significa que el deportista necesita especial atención en una o más variables de las cuales ya mencioné. Si está en amarillo, significa que necesita mejorar una o más variables. Y si está, bueno, en amarillo, digamos, como decir el deportista está en un nivel medio, ¿verdad? Está así como que alerta, estar atención a la variable que haya salido baja, ¿verdad? Y este color verde es que el deportista está en un estado psicológico favorable. Este semáforo se utiliza tanto en el perfil de alto rendimiento, que es la prueba más completa porque evalúa todas las variables que yo les indiqué, y también manejamos este semáforo en las otras pruebas que ya les mencioné, lo que es la motivación, lo que es el test de los 10, bueno, el test de los 10 deseos no, porque ese es muy subjetivo, pero está en lo que es la prueba, está lo que es la actitud ante la competencia. En el de personalidad no podemos manejar este tipo de semáforo porque pues eso ya es parte del deportista, ¿verdad? Y denme un momentito. Bueno, aquí aunque dice gracias, pero aquí yo voy a les traje para que ustedes puedan darse una idea de las pruebas. Este es el test de concentración. Pues aquí básicamente él tiene que hacer, se le da un tiempo específico y el deportista tiene que buscar en todas estas figuritas el patrón que aparece en la piba, ¿verdad? Este patrón. Entonces, esto evaluamos concentración y atención. Esta es otra prueba para concentración, ¿verá? Esta es la tabla de grid que también es a través de tiempo. Entonces, al deportista para que pueda buscar dentro de todos los números de forma ascendente, empezando desde el 1 hasta el número que llegue, ¿verdad? Entonces, aquí evaluamos concentración y atención. Este es de motivo. En el primero, el que ustedes se encuentran a su mano izquierda, es el que se pasa para los chicos de menores de años y el que está a su lado izquierdo es el que se pasa a los chicos de mayores de 12 años, ¿verdad? Esta es la prueba de IDARE, que esta es la que estamos pasando ahorita vía online, ¿verdad? A través de un link. Y pues evalúa lo que es ansiedad. Aquí está el test de actitud ante la competencia, que era lo que les indicaba. Nos indica cómo el deportista se siente emocionalmente ante la competencia, cómo lo ve, ¿verdad? ¿Qué tanto valor le da a esto?
A su mano derecha podemos encontrar lo que es la prueba de personalidad. Aquí está la prueba de personalidad, ese es el resultado que nos da. Nos dice también el nivel si el deportista contestó la prueba de manera honesta, ¿verdad? Da un porcentaje ahí. Variabilidad e inestabilidad. Si el deportista es introvertido, extrovertido y el tipo de temperamento, ¿verdad? También aquí está lo de la prueba o el cuestionario de cualidades volitivas, que era como les indicaba, que se puede trabajar para saber cómo está el artista, ¿verdad? Ya que nos evalúa lo que es orientación hacia un fin, perseverancia, valentía, iniciativa, espíritu de lucha, dando un nivel bajo y alto para como resultado, ¿verdad? Y esta sería prácticamente la presentación. No sé si tendrán alguna duda. Estoy para verla. Todas las dudas que tengan pueden ponerlas en el chat. Ahora, si hay alguien que quiera tomar el micrófono, vamos a habilitar ahora los micrófonos y pueden habilitarlo para hacer sus preguntas. ¿Tendrán alguna duda? Sonia, hasta el momento no me ha caído ninguna pregunta acá. Ahí, ¿habrá alguien que quiera tomar el micrófono? Se entrecorta mucho la comunicación, jóvenes. Ahí está. Giovanni. Licenciado, usted habló del estrés. A mí me llama la atención lo que es el distrés y el eustrés. ¿Qué piensa de estos temas? Me pregunta acá, ¿y si en medio partido me agarra mucha ansiedad, puedo tomar un ratito? Dice, pero no sé a qué se refiere si puedo tomar un ratito, qué cosa, ¿verdad? Pero ahí importante, si en medio de la competencia le da ansiedad, básicamente como ustedes tienen espacio, ¿verdad? Dentro de cambio de cancha o les dan un minuto, por ejemplo, para descanso, entonces en ese minuto poder él saber o la persona saber qué pensamientos se está manejando y poder distraerse con algo. Es decir, buscar pensamientos sustitutos para esa negatividad o ese miedo que pueda estar generando la ansiedad. Lo importante es saber que la ansiedad se va a generar porque el deportista se está preocupando por aquello que no puede cambiar, ¿verdad? Y realmente el deportista debe de tratar de controlar solamente lo que a él le compete. A él le compete es poder desarrollarse bien en la técnica y en la táctica, poder manejar bien sus pensamientos, pero a veces el deporte entra más en lo que no puede cambiar, ¿verdad? Se centra más en el error que tuvo y entonces ahí es donde viene la ansiedad. ¿Una pregunta? Sonia, Giovanni estaba haciendo una pregunta. Giovanni, ¿la puedes repetir? Ella de la computadora. Ay, se la dejé ahí. Sí, gracias. No sé si me escuchó. Hablaba del estrés que genera la me llama un poco del distrés y el eustrés. No sé si podría ampliar un poquito estos términos. Giovanni, solo le escuché lo del estrés y diestrés. Pues ese es el estrés bueno y el estrés malo, ¿verdad? Realmente bueno, el estrés es una situación cuando el deportista siente amenazante lo que está pasando, ¿verdad?
él automáticamente piensa que no va a poder manejar qué está pasando. Entonces el estrés es como una alarma que nos dice, hey, tienes que reaccionar ante la situación que está pasando. Pero si es bueno o malo va a depender de la percepción del deportista, ya que si el deportista ve la circunstancia que está pasando, aunque sea negativa, la ve de una manera positiva con el afán de que sea un desafío para él, va a ser un estrés bueno. Pero si lo ve teniendo una percepción negativa de que va a perder, por ejemplo, o por trabajo es que me va a ir mal, o mi jefe me va a regañar, o en el colegio es que voy a perder el examen, etcétera. Entonces eso va a generar tensión tanto muscular, va a generar pensamientos negativos y ahí es donde está el diestrés, ¿verdad? Está lo malo. ¿Por qué? Porque no se le está dando un buen manejo en cuanto a la situación que está pasando, ¿verdad? Muchas gracias, Sonia. Saúl levantó la mano. Muy buenas noches, licenciada. Saúl Hueso, El Salvador, le saluda. Buenas noches. Muy interesante su charla, licenciada, y quería hacerle una pregunta. Me llamó la atención de los test, que están bien interesantes, los veo sumamente interesantes. ¿En qué edades los empiezan a aplicar esos test y con qué frecuencia los empiezan a incorporar? Solamente eso. Ok. Con respecto al perfil de alto rendimiento, eso que es el que regularmente pasamos cuando vamos a dar una primera evaluación en el deportista, ya que es el que tenemos bastante completo, ¿verdad? Que evalúa las variables que les indiqué. Ese se aplica a partir de los 12 años, ¿verdad? Y generalmente se da un lapso de 3 meses para volverlo a pasar, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo aplico esa prueba. Le doy chance, digamos, 3 meses posteriores para volverlo a aplicar. ¿Por qué razón? Porque se supone que durante esos 3 meses se le debe de dar seguimiento al deportista y que pueda mejorar las variables que tenga que mejorar, ¿verdad? Ya el test de motivos deportivos, ¿verdad? Ese se aplica al de 25 ítems a niños menores de 12 años y ya el test de motivos deportivos de 50 ítems para niños mayores, ¿verdad? De 12 años. El de cualidades volitivas también a partir de los 12 años. Básicamente cuando son pequeños los niños, por ejemplo, 10 años, 11 años, lo que se hace es, pues se les pasa lo que es motivos deportivos o bien el cuestionario o la hoja de los 10 deseos. Todo va a depender de qué es lo que queremos evaluar, ya que por la edad, pues es bastante complicado también que podamos pasarle una prueba para mayores, ¿verdad? Ya que la comprensión pues no es la misma de un niño de 12 años. Entonces, en algún momento se les aplica o se les hace una prueba de figura humana, pero realmente también eso es muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, esas serían, y las demás pruebas que les indiqué, pues es a partir de los 12 años que ya podemos aplicarlas, siempre dando un tiempo de unos 3 meses, ¿verdad? Para poder dar seguimiento a las variables que tengan. No sé si le respondí su respuesta, Saúl. Sí, muy bien, licenciada. Gracias. Gracias. Ok. También estaba Marcos Díaz levantando la mano. Marcos. Bueno, no contesta. Licenciada, también hay una pregunta en el chat. Dice, con la situación que estamos viviendo, dice, ¿cómo afecta psicológicamente a nuestros deportistas sabiendo que son niños y el temor de sus padres?
Ok. Con respecto al confinamiento, pues es bastante complicado, ya que ninguno nos esperábamos esta situación, ¿verdad? Máxime que se ha alargado meses y meses y meses y realmente todo genera incertidumbre, genera estrés, ¿verdad? La incertidumbre genera ese estrés, genera miedo, genera eh, a veces frustración porque no se pueden llegar a cumplir los objetivos que se tenían propuestos, ¿verdad? Tanto en entrenamiento como en las competencias, como en el colegio, pero realmente aquí es importante que se pueda tener una actitud positiva, ¿verdad? Una actitud positiva ante la situación que está pasando, ya que de nosotros no depende que, bueno, depende hasta cierto punto que esto pues se vaya reduciendo, ¿verdad? Pero realmente esto es a nivel mundial, entonces debemos de estar conscientes que aquí es donde vamos a saber qué tanta fortaleza mental tenemos, ¿verdad? Es decir, sacar lo mejor que tenemos de nosotros para afrontar esta situación. Entonces aquí vemos lo que es la resiliencia, ¿verdad? La capacidad que el individuo tiene de poder manejar esas circunstancias y que pues no dependen en su totalidad que se termine, ¿verdad? Entonces es importante que como familia o como entrenadores o como individuos pues podamos generar objetivos, ¿verdad? Objetivos claros en una rutina de trabajo, tanto en el deporte como en el colegio, como en familia, que hagamos ejercicio, que canalicemos el ejercicio, todas esas emociones encontradas, pero es importante, no es que yo tenga que ocultarme ese sentimiento que tengo, ¿verdad? Por ejemplo, si me enojo, si tengo ira, lo importante es que aprendamos a gestionar esas emociones, ¿verdad? Me dicen, ah, sí, pero es que si tú estás enojado tienes que decirlo. Ok, sí lo tiene que decir, pero ser asertivo, ¿verdad? En cuanto a cómo trasladar, ¿verdad? Ya que pues es válido, es válido tener emociones negativas, pero lo importante es saber cómo vamos, ¿verdad? Y ahí es donde viene la asertividad que debemos de tener cada uno en cuanto al manejo de las emociones. Entonces, ¿cómo podemos seguir afrontando esta situación? Haciendo una rutina de trabajo, ¿verdad? Diario, haciendo ejercicio, dándonos chance también a poder compartir con la familia. Yo sé que para algunos el estar en casa encerrado ha sido bastante complicado, ¿verdad? Ya que pues a veces uno sale de temprano y regresa en la noche y con la familia casi no pasa mucho tiempo. Entonces todo eso ha venido a ser un cambio para todos, pero lo importante es que aprovechemos ese tiempo para poder compartir con los hijos, para poder compartir con los y que nos demos chance también como familia el poder unirnos a través de juegos en casa, pues si estudian en la mañana, darse chance un ratito para compartir con los papás, jugar, dar chance también. Entonces, todo va a depender de cómo nosotros manejemos nuestro tiempo para que nos pueda pasar ese confinamiento, ¿verdad? Y lógicamente, pues tenemos que regresar al nuevo normal porque no podemos estar encerrados en casa, sino que ya tenemos que pero lo importante es que cada uno sea responsable en cuanto a las medidas de seguridad, ya que es cierto, si yo me cuido, yo les cuido, por ejemplo, con los que yo tengo contacto, cuido a mi familia, ¿verdad? Cuido a mis compañeros de trabajo. Chicos, si ustedes se cuidan, van a cuidar también a sus compañeros, a su entrenador. Entonces es importante que no olvidemos esas medidas de seguridad, ¿verdad? Para poder pasar pronto este confinamiento. Solo. Perfecto, Sonia. Aquí me preguntan, ¿cada cuánto es recomendable o hay algún tiempo
establecido para hacer las pruebas. Sí, Tony, como indiqué anteriormente, se sugiere que se deje un lapso de 3 meses, ¿verdad? Para pasar una evaluación y posterior otra evaluación. Por ejemplo, pasamos el perfil de alto rendimiento, ¿verdad? Y la paso ahorita en agosto, entonces septiembre, noviembre. En noviembre, finales, yo tendría que estar pasando la próxima prueba para ver si hubo alguna mejora en cuanto a las variables, ¿verdad? O bien, si el deportista tiene que mejorar alguna variable, o bien, cómo se encuentra, ¿verdad? Sería eso, más o menos 3 meses es lo que nosotros damos para pasar una prueba. Siempre importante de que después de una prueba realmente se le pueda dar seguimiento al deportista para ver un resultado positivo, ¿verdad? Ya que a veces pues se pasan las pruebas y tal vez el deportista pues no está anuente, por decirlo así, a dar seguimiento a esa variable de mejora y entonces es que está incrementando ese fallo, ¿verdad? Perfecto. Julián levantó la mano. Buenas noches, Tony. Buenas noches, licenciada. Sí, una consulta. En una situación de un partido cerrado, ¿cómo puedo canalizar la influencia externa sobre el marcador? ¿Alguna actividad tal vez práctica en ese momento tan duro, ¿ah? Únicamente. Sí, por ejemplo, ahí lo que hay que trabajar es la concentración y atención, ¿verdad? Como ustedes saben, pues todo necesita de un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso. Y por eso es de que se le manda al deportista poder realizar técnicas de respiración y de relajación y también ejercicios de concentración y atención. ¿Por qué razón? Porque en la medida que el deportista está enfocado en lo que necesita y lo que quiere alcanzar en una competencia, en esa medida también él va a poder manejar esa tensión y por ende va a poder concentrarse mejor. Pero recuérdense que todo es una habilidad y esa habilidad hay que practicarla. Entonces, para ello, pues se pueden también trabajar ejercicios de gimnasia cerebral, ¿verdad? La gimnasia cerebral, pues, yo pudiese mandarles a algunos ejercicios para que lo puedan realizar los chicos. Esto es para todas las edades. Básicamente, las manos, utilizamos nuestros brazos para hacer esa gimnasia cerebral y esto lo que ayuda es a tener una conexión entre los hemisferios y de primero se realizan esos ejercicios por lo menos una semana en la medida que el deportista vaya manejando o vaya haciendo ejercicios sin confundirse, por así decirlo. Entonces, en esa medida, ya después podemos pasar a realizarlos con algún distractor. Es decir, que entre mejor el deportista esté concentrado, mejor va a poder manejar los distractores. Acuérdense que también tiene que ver mucho la confianza en la concentración, ¿verdad? Si el deportista falló un tiro, confianza en ese momento, entonces es donde ya no va a prestar atención a lo que está pasando, sino que se va a centrar en esos pensamientos de que se confundió, de que va a perder, de que qué va a decir mi entrenador o qué va a decir mi papá. Entonces ahí es donde tenemos la concentración. Entonces todo es una habilidad, todo es un proceso y por eso es importante que el deportista pueda desarrollar las habilidades para poderlas poner en práctica en el día a día, ¿verdad? No puedo hacer un ejercicio hoy y mañana no y pasado tampoco, sino que lo vuelvo a realizar hasta el viernes o sábado y porque entonces no vamos a ver ningún resultado positivo, ¿verdad? Igual sucede con las técnicas de relajación. Si el deportista es disciplinado en cuanto al aprendizaje de saber cómo respirar, eso le va a ayudar a poder autocontrolarse o autorregularse
para esos momentos de tensión, ¿verdad? Posiblemente al inicio, pues, estos ejercicios se tenga que usar de una aplicación, esa es gratuita, bajando la aplicación en el Play Store, pero eso es una guía para que el deportista aprenda a respirar de una forma adecuada, lo cual le va a ayudar a poder autorregularse y por ende va a tener un mejor rendimiento en competencias y en todo lo que realice, hasta en el propio estudio, ¿verdad? Cuando a veces los deportistas, a veces cuando uno está estudiando se bloquea, dice, pero es que yo estudié y se me olvidó lo que estudié. Pero eso sucede porque hay un bloqueo mental. Entonces ese bloqueo mental se puede mejorar manejando técnicas de respiración, ¿verdad? Solamente. Perfecto, licenciada. No tenemos ninguna pregunta. Bien, Tony, yo puse una pregunta. Vamos a ver. Poder realizar una dos ejercicios ahora quedarán grabados para todos en especial. Ok, vamos a hacer... Sí, ¿qué pasa si el jugador no mejora? ¿Se busca algún método? ¿Algún otro método? Sí, habría que ver ahí qué área es la que está siendo afectada, ¿verdad? Por ejemplo, que el deportista sea consciente de qué fue lo que le pasó, por ejemplo, en una competencia, por qué perdió. Por eso es importante la retroalimentación que el deportista pueda tener juntamente con el entrenador, ¿verdad? Para ver cuáles fueron las fallas y cuáles son las mejoras. Pero lo que sucede a veces es de que, por ejemplo, aunque el entrenador le diga al deportista, mira, tienes que ver por qué razón perdiste, si a veces el deportista no sabe que perdió, pero eso sucede porque no se realiza una retroalimentación o bien porque el propio deportista no se conoce. Y por eso es importante que el deportista sea consciente, ahí sí que viva el aquí y el ahora, ¿verdad? Esta es una técnica de mindfulness para que él sepa por qué falló, si fueron sus pensamientos negativos, si fue falta de confianza, si fue falta de entrenamiento, si fue porque tuvo algún problema en casa. Entonces, hay diferentes factores que habría que ver por qué razón falló en la competencia, ¿verdad? Y ya con base a eso, pues saber cuál es el plan a seguir para mejorar esos fallos, ¿verdad? Lo último que pide acá un entrenador dice que si pudiéramos hacer 1 o 2 ejercicios para que quedaran grabados, dice para todos, en especial para los niños presentes. Sí, con mucho gusto. Vamos a hacer una técnica de visualización, para lo cual les pido que cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Vamos a hacerlo 3 veces. ¿Sí? Inhalamos y exhalamos. Volvemos a inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos. Y ahora quiero que piensen en una naranja. Quiero que vean el tamaño de esa naranja. Vean su textura. Sientan esa naranja. Quiero que ahora se imaginen partiendo esa naranja.
quiero que sientan el olor que expide esa naranja. Siente su olor. Siente cómo es la textura de esa naranja. Ahora quiero que te comas un gajo de esa naranja. Saboréala. Siente el olor de esa naranja. Quiero que sientas el sabor, el olor. Y ahora quiero que pienses en un dulce de naranja. Quiero que ahora cojas ese dulce y lo metas a tu boca y sientas el sabor de ese dulce. Ahora quiero que puedas experimentar la diferencia que hay entre ese dulce y el saborear esa rica naranja. Ahora quiero que inhales y exhales. Inhalamos y exhalamos. Y cuando consideres pertinente, puedas abrir tus ojos. ¿Alguien me puede comentar si pudo sentir esa sensación de la naranja? Si olió esa naranja. Si les fue Así fácil. es, licenciada. Se me ¿Sí? hizo agua en la boca. Hasta le quité la cascarita, me la comí, después agarré el dulce, traje el plato de los dulces y la agarré. Excelente, Nicole. Excelente, Edgar. Realmente Ahí así tenés es. tu naranja. Y cuando abrí los ojos ya no estaba mi naranja y los dulces que estaban bien ricos y tenían chicle. Ah, ¿de verdad? Buenísimo. Realmente esta es una técnica corta de visualización, ¿verdad? Así es como se puede hacer para practicar una visualización. Estos son ejercicios muy sencillos, ¿verdad? Pero es importante desarrollar esta habilidad, ya que, por ejemplo, hay algunas personas que aunque uno le diga, mira, visualiza, imagina que estás comiendo tal y tal comida o fruta, pues les resulta un poco complicado desarrollada esa habilidad, ¿verdad? Mientras que a los que se sintieron como que le hizo agua a la boca, es porque es más fácil poder trabajar la técnica de visualización e imaginación. Así se puede hacer también, por ejemplo, imaginando que están en una playa, en un mar,
y pues se puede ir induciendo al deportista a que pueda percibir las sensaciones que ahí se puede ir, por ejemplo, si estamos refiriéndonos a una playa, ¿verdad? Que pueda él percibir y sentir lo que se siente estar en una playa. Entonces, en la técnica de visualización e imaginación, lo que trabajamos es con nuestros sentidos, ¿verdad? En la manera que nosotros aprendamos a sentir, a oler, a palpar, a oír, ¿verdad? Entonces, en esa medida, nosotros vamos desarrollando la habilidad. Y, por ejemplo, se puede empezar con la fruta, con alguna comida que más les guste, con algún lugar estando en la playa, y posteriormente ya se puede ir trabajando lo que es directamente estar en la cancha, ¿verdad? Ya se pueden evocar experiencias en donde el deportista puede imaginar que ya está en la competencia, que está haciendo tal técnica y que está dando el remate de tal forma, ¿verdad? Pero todo es un desarrollo, ¿verdad? Entonces, así es como se puede trabajar esto. Bueno, depende de qué me diga Tony, ¿verdad? Pero si me autoriza, yo le puedo mandar a audios, ¿verdad? Para trabajar lo que es la técnica de visualización o bien también para trabajar lo que es concentración y atención. Ambas son muy importantes desarrollar en el deportista y podemos trabajar, ¿verdad? Los ejercicios de gimnasia cerebral, pues ahorita no tengo aquí como que un video a la mano, pero es trabajar con nuestras manos. Por ejemplo, yo tengo mis dedos acá, entonces tengo que hacer esto, ¿verdad? Y a veces las personas pues nos confundimos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener un entre nuestros hemisferios, ¿verdad? También hay, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes me pueden ver ahí, entonces ¿verdad? Que lo trabajamos así. Entonces son ejercicios que podemos trabajar para desarrollar la atención y la concentración, ¿verdad? Sí, ¿en qué orden conectamos los sentidos? Es decir, ¿qué sentido iría primero y cuál iría al último? Por ejemplo, la visualización, el gusto, el olfato, que fue lo de la naranja, y cómo iría en el orden de los sentidos. ¿Con qué sentido yo conectaría más rápido en un orden de los 5? Pues recuérdense que ahí sí que más desarrollada algún sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poder mencionar todos los sentidos: oído, tacto, olfativo, del gusto, ¿verdad? Porque así es como el deportista va a ir trabajando todos los sentidos de tal manera de que en la medida que yo tenga más, por ejemplo, si yo tengo más desarrollado el sentido del gusto, entonces oído, voy a captar mejor mi atención en el oído, ¿verdad? En lo que me dijo, por ejemplo, la psicóloga, que puedo hacer. ¿Sigue el orden de cómo se generaron los sentidos? Es decir, primero el tacto, porque buscando el pezón de la madre con la boca, después está el gusto, ¿sí? Sí. Porque después está el gusto, después ¿qué va? El oído, después va la vista y sigue ese orden, o sea, sigue en ese orden. El oído, el gusto, el olfato, ¿verdad? En cuanto a la naranja, ¿verdad? Sigue ese orden. O sea, primero vamos con el tacto y luego con el gusto, ¿no? Exacto. Porque así conocemos el mundo, ¿no? Por ahí comenzamos. Sí. Licenciado, una pregunta. En lo que se refiere a los tests, una consulta. Yo trabajo con chicos con discapacidad intelectual. ¿Es viable hacer estos tests con estos chicos?
No sé si se escuchó. Sí, sí le escuché. Pienso, Giovanni, que todo va a depender de la capacidad especial que tenga el niño, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en cuanto preguntaban con respecto a las edades de las pruebas, es lo que uno como psicólogo tiene que ir viendo porque depende del nivel educativo, el nivel social que tener el niño o el ente. Recuérdese que también hay un niño de escuela, no es que hacer discriminación, ¿verdad? Sucede que, por ejemplo, un niño de escuela o un niño de colegio no va a tener la misma asimilación en cuanto a las pruebas, ¿verdad? Entonces, uno como psicólogo tiene que ir viendo, porque llega un momento que a veces uno ha tenido que venir y leerle la prueba al atleta, ¿verdad? O explicarle qué significa tal afirmación o tal pregunta por la cuestión de la comprensión, ¿verdad? Entonces, creería que va a depender mucho de la capacidad especial que tenga el individuo, Giovanni. Pero ahí, Giovanni, vos más que nosotros tenés que trabajar con los sentidos. Si trabaja los sentidos del cerebro bajo y del cerebro emocional sobre todo. Si no trabajás con los sentidos, ¿cómo va a trabajar? No trabaja con nada directamente. Si el problema era tener el cerebro alto. Sí, eso sí lo tengo cabalmente lo que... Voy a hacer caso de un animal que no tiene cerebro alto, solo trabaja con los sentidos, nada más. Sí, suele era la consulta ahí. ¿Hasta qué punto se podría hacer? Yo sé que ellos trabajan a veces más que todo con el cerebro bajo. Claro, con el cerebro y el cerebro emocional. Pero sí hay algunos que logran llegar un poco al cerebro alto. Lo que decía la licenciada. Entonces, solo quería entender un poco más el tema. Claro. Pero esto te tiene que funcionar bárbaro. Sí, ahí va. Ese es el objetivo ahí de seguir mejorando ahí. Sí, exacto, Giovanni. Sí, en algún momento ella, ya hace un par de años que evaluamos a chicos con capacidades especiales y, por ejemplo, en ese momento, en algunos, dependiendo la edad también y cómo uno, ahí sí que los iba evaluando, podía... Si uno se lo dictaba o le explicaba la pregunta o la afirmación para que ellos ya solo... O bien se les puso a hacerlo de la figura humana, ¿verdad? Y ya con base a eso, pues ya uno se va dando una idea, pues muy subjetivo, que aunque haya, por decirle así, unos parámetros, pero realmente es algo muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, pero sí, no le puedo decir yo, mire, no se puede. Claro que sí, porque independientemente, o sea, si tiene capacidades especiales, los chicos son bastante pilas, ¿verdad? Son que entienden lo que uno les habla, ¿verdad? Si no, uno como psicólogo, pues ya ve de qué manera la persona puede captarle mejor lo que uno quiere que le responda, ¿verdad? Sí, licenciada, le agradezco bastante ahí el ampliar un poco más ese tema. Sé que es un poco complicado, pero sí logré entender más y cabalmente lo que decía Sergio, son muchas cosas ahí. Y sí lo he logrado transmitir explicando un poco más la pregunta a veces, lo que comenta. Y en su momento, pues, han logrado dar una respuesta, pero sí es de seguirlo trabajando ahí. Gracias, licenciado. La parte de la tenaza de las manos, Giovanni, que es la coordinación fina, ¿no? Que la tenaza de la mano es la del cerebro alto, no sé si me entendés. La que vos tenés el déficit. Sí, puede ser ahí.
Ahí Pues cuando sí, es muy ves amplio. cómo trabaja con las tenazas a la mano y cuánto le llega a la cabeza, ya te das cuenta rápido cuál es la discapacidad intelectual. Sí, ese sí es muy, el tema este es muy amplio, entonces es de seguirlo investigando, probando y leyendo más Cualquier temas de cosa, eso. Giovanni, estoy a la orden. Gracias, licenciado, le agradezco. Ok, estoy a la orden. ¿Alguien más, chicos? ¿O entrenadores? Licenciada Buenas nueva, noches, licenciado. don Sergio. Nuevamente, hablando de un resultado, perdí un partido, por ejemplo, la introspección de la que usted hablaba, esto es ideal hacerlo después del partido, después del torneo, ¿cuándo es adecuado entrar en ese detalle de por qué tuve un mal resultado? Ahí te metiste en un área fuerte, ¿eh? Creería, Julián, que dentro del partido quien tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo es el propio deportista, ¿verdad? Porque con base a eso él tiene que implementar las estrategias aprendidas en cuanto al manejo o la autorregulación de emociones, de ansiedad, y ya posteriormente, pues hacer esa evaluación entrenador y atleta para dar seguimiento a los aspectos de mejora, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, cuando el deportista tiene sus espacitos, por decirlo así, dentro del partido, puede venir y respirar. El simple hecho de practicar la respiración le va a permitir a su cerebro oxigenarse. Y entonces, en esa medida, pues también va a poder manejar otro tipo de emociones, ¿verdad? Y darse cuentas y tener siempre presente que él puede cambiar únicamente lo que a él le corresponde cambiar. Pensamientos, la técnica, ¿verdad? Su estado emocional, ¿verdad? Ya que a veces el deportista quiere cambiar el marcador, pero haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces es importante que él mismo no se genere esa tensión, porque entonces él se enfoca en que falló o en lo mejor que está haciendo el contrincante, y ahí es donde genera esa ansiedad, ¿verdad? Entonces únicamente enfocarse en qué es lo que él puede cambiar, sus pensamientos, la técnica y la táctica, ¿verdad? ¿Le respondí su pregunta? Muy bien, sí, sí. Entonces, otra pregunta. Entonces, sería ideal plantear objetivos intrínseco. Hablaba usted de un término en relación a este término que le explico, y no extrínseca, que ya es algo como que una medalla, un trofeo. No sé si me explico ahí con mi pregunta. Sí, lo que hablaba yo de intrínseco y extrínseco, estamos hablando de la motivación. La motivación, la intrínseca, es lo que depende del deportista. La capacidad, la habilidad, cómo está el deportista, si está motivado, si tiene confianza en sí mismo. Y lo extrínseco es todo lo exterior, todo lo de afuera, ¿verdad? Entonces, es importante tanto que se tengan objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, tanto en entrenamiento como en una competencia, ¿verdad? Ya que en la medida que el deportista sepa qué es lo que quiere alcanzar en tal competencia, en esa medida él va a poder enfocarse. Pero es importante que el establecimiento de metas pueda ser con objetivos claros, realistas, alcanzables, que se les dé un seguimiento, que esté constantemente en
en evaluación ese objetivo. Es decir, por ejemplo, yo no puedo venir a decir, bueno, yo quiero bajar de peso. Primeramente, ese mi objetivo no está claro, ¿verdad? Yo tengo que decir, yo quiero bajar de peso 5 libras. Estoy siendo específica. Ok, pero también es importante que yo me plantee esos objetivos en cuanto a tiempo. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso 5 libras durante un mes, ¿verdad? Y también es importante que yo sea realista con ese objetivo, que yo lo pueda alcanzar. Yo no puedo decir, yo quiero bajar de peso 20 libras en un mes porque creería que eso va a ser imposible, ¿verdad? Entonces yo tendría que decir, bueno, voy a bajar de peso 5 libras durante un mes y cada semana yo voy a estando seguimiento, por ejemplo, pesándome o yendo con la nutricionista o con quien me lleve a mí la guía o yo misma, ¿verdad? En cuanto a ver si yo estoy cumpliendo con ese objetivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas 5 libras en un mes estoy siendo realista, lo voy a alcanzar y probablemente hasta pueda bajar más, ¿verdad? Pero ahorita yo digo, bueno, 5 libras en un mes. Entonces, le tengo seguimiento cada semana. Yo me voy a estar evaluando para ver si estoy cumpliendo con mi objetivo. Aparte de eso, saber cómo voy a llegar a alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, voy a alcanzarlo haciendo ejercicio, teniendo una alimentación sana, ¿verdad? Entonces, saber qué recursos son con los que yo cuento para llegar a ese objetivo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, el establecimiento de metas, tanto en entrenamiento, por qué y para qué estoy haciendo tal técnica o estoy aprendiendo tal técnica y cómo me va a ayudar en una competencia, ¿verdad? Por eso es importante que también los chicos puedan, si no le entendieron al entrenador, puedan venir con la confianza y decirle, mire, profe, yo no le entendí cómo hacer, enséñeme, o bien también hay compañeritos que son bastante buenos, ¿verdad? Y que son buenos también para explicar. Y si yo veo que el otro compañerito lo hace, le sale mejor que a mí, entonces mira cómo lo haces y enséñame, ¿verdad? De tal manera que se puedan apoyar uno con el otro, ¿verdad? Entonces así sería, Julián. Gracias. Ok. Perfecto, Sonia. Yo creo que estamos llegando al final. Definitivamente muchas gracias por este tiempo que estamos dedicando a la formación no solamente de los chicos, sino que también de los entrenadores que quieran aprender este tipo ahí sí que de pruebas, ¿verdad? Y saberlas aplicar. Y vamos a seguir teniendo este tipo de charlas para poder seguir avanzando con el tema del conocimiento de los entrenadores y también que los chicos puedan entender la importancia de estas pruebas, ¿verdad? Entonces, yo quería pedir... Ajá. Sí. No, solamente poniéndome ahí a la orden, ¿verdad? Gracias por ahí sí que la acogida en estar en la charla y que el deportista pueda ir entrenando estas habilidades día con día, pues van a ver ese rendimiento óptimo, con lo que esperamos, ¿verdad? Que el deportista se desarrolle al máximo con sus capacidades y habilidades y que pues genere gusto y placer y pasión en hacer el deporte, ¿verdad? Porque a veces el deportista ve el deporte como algo que, no, qué cansado o algo así, pero realmente hasta eso implica la motivación, ¿verdad? El ver ese deporte, recuérdense que si yo lo veo con pasión me va a ser más fácil aprender algo o ser mejor en lo que hago, ¿verdad? Y estoy a la orden. Muchas gracias, Sonia. Entonces no me queda más que despedirnos y vamos a quedar pendientes para la próxima. Están totalmente invitados. Ahí estaremos anunciando por las redes sociales la siguiente charla. Y muchas gracias una vez más, Sonia. Y muchas gracias a todos por estar presentes
y los esperamos el día de mañana a las 5 menos 10 para la clase virtual. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Buenas noches.